Todos van a ir a alternancia. Yo no. Pues yo sí, Yo profe. sí. ¿Quiénes no? Yo tuve que ir obligado. Ya no lo quieren en la casa, no mentiras. Nicolás no va a ir. ¿Y quién más tampoco va a ir? Yo, profe, yo no voy a ir. Profe, yo voy a ir la última semana de abril y pues una semana. Y si me gusta, pues me quedo. Y si no, pues me quedo virtual. ¿Y Sofi por qué no? Pues, profe, al principio yo no quería. Y pues mi papá dice que me pueden enseñar en 3 horas. En realidad son 4. Bueno, en 4. Pero igual, él dice eso. Pero es que igual los virtuales van a ver lo mismo que los presenciales. O sea, no es que vaya a cambiar. O sea, las 4 horas que van a estar, es que igual no son solo 4 horas, porque va a ser van a ser 3 días a la semana. ¿Sí? Una semana 3 días, otra semana 2 días. ¿Sí? Y lo que vean los presenciales es lo mismo que van a ver los virtuales, no van a haber cambios. Porque incluso las clases van a ser grabadas en vivo para los virtuales. No, profe, yo le dije eso a mi mamá, pero pues no me quiere en la casa. Oye, pero es que es más fácil en presencial Claro, porque pues en presencial uno tiene frío, está sentado en una silla fría y dura. En flaco uno está sentado en una silla comodita, en la cama, y entonces uno le da dando como sueño, entonces es más difícil como virtual, porque uno está como más cómodo. exactamente, uno está más cómodo, entonces uno se confía, ¿cierto? Uno se confía y es más complejo. Bueno, no sé, eso ya lo analiza igual cada familia. Edna, va a preguntar algo, ¿no? Profe, no, pues que no iba a haber descansos. Porque ya pusieron que podemos si no llevar a la media mañana. Porque es que anteriormente eran solo 3 horas, como decía Sofía, pero ya permitieron 4 horas con media hora de descanso. O sea, Pero dijeron van a ser que 4 horas y media, ¿sí? Van a ser 4 horas, bueno, 4 horas larguitas, y va a ser 30 minutos de descanso. El descanso va a ser en el mismo salón, o sea, no es que van a poder salir, no es que van a poder, o sea, el descanso no es no, descanso, entonces, sino que, ok. sí, porque es que no se puede. El descanso va a ser en el mismo salón para que usted se coma a la media mañana, ya. Pues entonces a ver si uno va a poder llevar celulares porque no puede jugar porque se acerca a los otros compañeros. Y pues, ¿qué más va a hacer uno si tampoco le dejan jugar? Por ejemplo, de los niños balón ni nada. Un Darwin por ahí. No, es que no se puede. Usted no puede tener Da, contacto con nadie en ¿cómo así absoluto. cómo así que un Darwin por ahí? Bueno, entonces vamos con ortografía. Pero pues veo que entonces la mayoría sí van a ir. Ok. Hoy vamos a ver un temita. Uno diría, pero ¿cómo así? Yo no sabía eso. Resulta que ustedes saben, eso creo que lo recordé al principio, las palabras, eh, ay, perdón. Ustedes saben que las se dividen en sílabas, ¿cierto? Eso se lo recordé, ¿cierto? Al principio de que empezamos la materia, ¿cierto? Y que se están divididas en monosílabas, bisílabas, trisílabas. Pues esto sí no se lo recordé, pero pues digamos que aquí solo me va a interesar uno. Y algo que se llama polisílabas. ¿Cuáles son las polisílabas? ¿Quién me quiere decir? 4 cifras o más, profe. 4 sílabas o más. Ves que es que cifras sílabas. Cifras. Las trisílabas, pues las que tienen 3. Las bisílabas, las que tienen 2.
Y las monosílabas las que tienen una sola sílaba. Aquí nos vamos a centrar en las palabras monosílabas. Denme un ejemplo de una palabra monosílaba. Él, El, ¿qué más? yo, Día. tú, Yo, tú, no. Ojo que día es muy confuso, ¿cierto? Pero no. Si recordamos la clase anterior que vimos los hiatos, ¿cierto? Recordemos que aquí se está formando un hiato, porque la I, miren que si usted pronuncia día, está pronunciando en la I el acento. Eso quiere decir que está nombrando una vocal cerrada con acento y una vocal abierta sin acento. ¿Sí? Y acuérdese que si usted tenía eso, se formaba un hiato. Eso quiere decir que esta palabra día se escribe en 2 sílabas, día. ¿Sí? Día. ¿Vale? Entonces, día no es una palabra monosílaba, es una palabra bisílaba, justamente por el hiato que se forma. Entonces, no es. Denme otro ejemplo. Ya me dieron todos los pronombres. Son, listo. Son. No. uf, estoy volando, profe. Está volando, no. ¿Qué otro? Luz. Luz, listo. Más. Sol, Sol, jaja, perfecto. Pan. Pan, listo. Don, Los. Día, ¿Cómo? don, día, El otro. No escucho bien. ¿Qué? día. ya No, dijeron que día no, porque se y forma vía algo tampoco porque que pasa no. lo mismo. Profe. Día, día. Profe. Señor, Río. Los. tampoco, río pasa lo mismo. Vuelve y Los. pasa que se forma el hiato, río. Pero no de río, Bueno. el de río, de que se río. Entonces dígame río. Río. Ese río sí, de reír, pero de reír en pasado. ¿Sí? Más adelante quizá podamos ver un poco los tiempos. ¿Sí? Pero río, o sea, de reír, él se rió en aquel tiempo. ¿Sí? En pasado, ese río sí, pero tampoco el río de reírme yo en este momento. O sea, yo me río, no, tampoco sirve. Los. Listo, permítame. Entonces, río, listo, río sí, río me sirve. Río Gris sirve, gris. gris, sirve. Di. Di, ujú. Bien, Bien. Es complicado. Profe, vi. De ver, no. Bueno, Sí, pues listo, vi. perfecto. o Ojo, mal, listo, mal, ojo con imposible que mal estas. no sirva. Vea, ojo que aquí estoy señalando unas que quiero que pongan mucho cuidado, porque lo que vamos a ver tiene que ver con eso. Hay unas palabras, por ejemplo, entonces te amo, te quiero, te adoro, bueno, en fin. Entonces, ¿por qué les digo que pongamos cuidado con estas palabras? ¿Cierto? Porque resulta que en ortografía hay algo importante que se llama tilde. Bueno, no, antes de pasar a decirles qué es lo que vamos a ver hoy, quiero que tengan en cuenta que todos, en general, todas las palabras monosílabas no se tildan. ¿Listo? Todas las palabras monosílabas no, espere, yo les señalo ese no, se tildan. ¿Listo?
¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Vale. No se tildan. Pero, pues como en todo el español, como en nuestro idioma nativo, siempre hay excepciones. Entonces hay algo que se llama tilde diacrítica. Y es que algunas palabras monosílabas, para poder diferenciarlas, debo tildarlas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les escribo solo la palabra té? ¿Usted qué se le viene a la mente? Podría ser té el de tomar o Ah, té de de te te quiero, amo. te amo, te adoro. Te regalé. Exacto. Pero entonces, usted, ¿cómo hijo de madre? Si yo sé que las palabras monosílabas no se tildan, yo como hijo de madres voy a diferenciar este té, que por acá llamaron el líquido, ¿sí? De este té, que es de, eh, voy a ponerlo te amo. ¿Cómo lo diferencio? Ah, pues yo tengo que diferenciarlo de alguna manera, ¿cierto? Y entonces, como yo tengo que diferenciarlo, se generó algo que se llama tilde diacrítica, ¿sí? Y es que uno de los dos lo voy a tildar para poder diferenciarlo, ¿sí? Entonces, eh, son parejas de palabras monosílabas, ¿cierto? Que tienen un significado diferente. Entonces, el T que yo tildo, bueno, está acá al otro lado, entonces, está al otro lado. Entonces, el T que yo tildo es el de la bebida. Entonces, miren, T, que es un pronombre personal, por ejemplo, te he comprado unos zapatos, un par de zapatos, ¿cierto? Y está el té, que es una bebida, o una planta, o una hoja, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso tiene varias cosas. Por ejemplo, toma una taza de té. En Inglaterra les gusta tomar té. Entonces, esa es la que se tilda, ¿sí? Entonces, la que tildamos es el líquido, ¿sí? Y la que no se tilda es el pronombre. ¿Para qué? Para poder diferenciarlo. Entonces, cada que ustedes vean en una oración, en un escrito, etcétera, etcétera, que hablan del té de la bebida, la tienen que tildar. ¿Listo? Preguntas. Pues vamos a ver unas parejitas que son reconocidas. Entonces, por eso les decía, pongan cuidado con estas. Ah, entonces, el pronombre él, ¿cierto? Entonces, si hablamos de dos cosas, por ejemplo, él como artículo, es decir, el conductor paró de frenazo el autobús, o el profesor les puso uno a todos los de octavo, ¿cierto? Entonces, ese él no lleva tilde. Pero si lo utilizamos como pronombre personal, ¿sí? Entonces, como para decir, por ejemplo, en vez de yo decir me lo dijo Juan Pablo, yo digo me lo dijo él, ¿cierto? Ahí lo estoy utilizando como un pronombre personal. El pronombre personal sí se debe tildar. ¿Eso queda claro? Profe, una pregunta. Pero por ejemplo, si uno dice él me lo dijo, pues uno primero pone el él. Ahí también se está utilizando como pronombre personal. Ah, bueno, profe, gracias. Porque tú estás, en vez de decir el nombre de esa persona, ¿cierto? O sea, tú lo estás, digamos, utilizando como él, ¿sí?
Esto en vez de decir, por ejemplo, es que Castaño me lo dijo, tú estás diciendo, él me lo dijo, o sea, tú lo estás señalando, ¿cierto? En cambio, aquí en esta parte, tú no tienes, ¿qué pasa si tú reemplazas ese él por el nombre de la persona? Andrés, por ejemplo, Andrés conductor, no suena, no sale, ¿cierto? Estás diciendo el conductor, es decir, simplemente está señalando la profesión de esa persona, ¿cierto? Bien. Esa es la diferencia entre ese él y ese él. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, tú. Entonces, hay un tú que es de tuyo, que es de, mejor dicho, que es suyo, o sea, es un pronombre posesivo. ¿Sí? Es, por ejemplo, ¿dónde has puesto tu abrigo? ¿Dónde dejaste tu maleta? Ese tú no se tilda, pero el de pronombre personal, sí. Es que tú siempre dices la verdad. ¿Sí? Es que tú te sacaste un 1. Cuando yo estoy hablando con alguien de tú a tú, ese tú sí se tilda. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Usted suele hablar mucho de tú a tú. ¿Cómo? Usted suele hablar mucho de tú a tú. ¿Cómo así? Como así que hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Dime qué haces, así como tú, tan Si tengo tú. mucha confianza, sí. Ujú. Y tiene que ser una mujer. Nunca lo Ah, hago, casi nunca lo hago con hombres. ok. ¿Por qué? Pregunto, no sé, es que estoy haciendo esa encuesta y la mayoría pues dicen de mucho tú a tú. Y tú hablas mucho de tú. No, hay veces con ciertas personas, pero no con todas. Sí, yo también lo hago de esa manera. Bueno, yo creo que para eso es, bueno, en fin, eso igual inspira confianza. Ahora, a mí, entonces, ese mi tiene 3 significados, ¿cómo lo ven? Ese mi tiene 3 significados, entonces está el mi, que es posesivo, que es de mi persona, entonces te invito a cenar a mi casa, ¿dónde está mi maleta? ¿Cierto? Eh, mi novia me dejó, ¿cierto? Yo qué sé, pues eso lo pueden decir ustedes, ¿no? Eh, está el mi como nota musical, ¿sí? Entonces el piano tiene una nota mi, o yo qué sé, algo así, o el mi ha sonado desafinado, ese mi como nota musical. Y está el mi de pronombre personal, como Sofía, usted tiene algo para mí, o en fin. Entonces ese mi que es como pronombre, cuando yo suelo preguntar, eso casi siempre salen preguntas, entonces ese es el que se tilda, solo este. Los otros dos no se tildan. Profe, mi con tilde solo se utiliza para preguntas. No, siempre, sí también se escuchan afirmaciones, pero suele salir mucho en preguntas. Pero no, también puede pasar que estén afirmaciones. Como por ejemplo, eh, es que no se me ocurre en este momento, pero pues sí salen afirmaciones, pero muy escasamente, casi siempre salen preguntas. ¿Listo? En este momento no se me ocurre una oración para eso. Bueno, se la debo.
Ya vimos el T. Ahora veamos otras. Más. El más. Entonces tenemos dos tipos de más. Cuando, bueno, este más casi no lo utilizamos, ¿sí? O lo utilizan más, lo utilizan mal, perdón, cuando dicen, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera quiso convencerlo, más sin embargo fue imposible? Cuando yo digo sin embargo, normalmente nosotros en vez de ese más ponemos sin embargo. ¿Sí? Sin embargo fue imposible. Creo que suena mejor. Sin embargo, si usted dice más fue imposible, entonces también está bien dicho, ¿sí? Pero nunca junten las dos, nunca junten más, sin embargo, porque están redundando. O sea, están diciendo lo mismo dos veces. Entonces, ese más casi no lo utilizamos, pero pues, en caso de utilizarlo, ese no se tilda. Y el más de subirle, de aumentarle, ¿sí? Y por ejemplo, el más de la suma, ¿sí? O sea, el más de suma es el que se tilda. Habla más alto, Sofía. Entonces, habla más alto. O sea, yo ahí le estoy aumentando, tengo que tildarlo. O 2 más 2 son 4. Ese más también lleva tilde. O sea, el más de suma. Sí se tilda. ¿Listo? Sí o sí. Entonces hay dos sís. Está el sí de la afirmación, el que conocemos muy normalmente, que es esta vez sí la habían invitado, ¿cierto? O solo habla de sí mismo. Ese sí se tilda. ¿Sí? Claro que sí. Obvio que sí. Ese sí se tilda. O Sofía, yo sí tuteo. Siempre. Estoy dando un ejemplo, no es que sí tuteo siempre. Entonces, ese sí se tilda. El sí, por ejemplo, de si llueve no saldremos, todavía no sé si voy a ir, cómo no voy a conocerlo si lo veo todos los días. Si yo me saqué un 1 con el profesor, me quedo en refuerzo. Ese sí no se tilda. Estoy dando mensajes subliminales para los que no entregan las tareas y se quedan en refuerzo. Entonces, ese sí no se tilda. Qué indirectas, tan directas las suyas. Poquito. ¿De o de? Tenemos dos. Entonces, de preposición, un vestido de seda, el profesor de ortografía, me puso uno. Ese tipo de cosas. Y está el de dar. Espero que lo recaudado dé para hacerle un buen regalo. Dé usted las gracias a su hermana. Bien. Entonces, ese de, que es de dar cosas, ese de se tilda. C o C. Está C de pronombre personal, que es o sea, se comió todo el pastel, se sacó un 1 en ortografía, y se quedó en refuerzo. ¿Sí? Mire que ahí lo utilicé dos veces. Se sacó un 1 en ortografía. Mira, lo voy a utilizar. Y se quedó en refuerzo.
Por lo tanto, bueno, entonces se sacó una ortografía y se con refuerzo y él responde, no, profe, yo no sé nada de esto. Entonces este C, como yo se lo estoy nombrando a él, yo estoy diciendo es que usted se sacó un 1 en ortografía y por lo tanto se con refuerzo. Entonces él responde, no, profe, yo no sé de saber, del verbo saber, del verbo ser, yo no sé nada de ese sé que él está diciendo, si se tilda. ¿Sí? ¿Sí? Ya, lo utilicé 3 veces, solo que 2 no se tildan y una sí se tilda. Perdón. La O. Aquí terminamos. La O sí se tilda cuando se escribe entre 2 números. ¿Por qué? Para pues como no confundirla de pronto con un 0, que usted escriba 3 o 4, ¿cierto? Y que la persona que de pronto lea esto, no, es que él me escribió 304, ¿cierto? Entonces la idea de eso es tildarla, solo cuando está entre 2 números. De resto nunca se tilda. Entonces si yo escribo Castaño o Sofía, perdieron el año. ¿Cierto? Esa O no se tilda, la dejan así. Pero entonces le voy a poner a Juan Pablo, yo borro acá. Le voy a poner a Juan Pablo 1 o 2 ejercicios más. Esa O sí la tengo que tildar. Porque si no, él como es de cansón, va a decir, profe, ¿cómo que 102 ejercicios más? ¿Cierto? Entonces, esa O solo se tilda cuando está entre 2 números. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes?